representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor este miércoles 3 de abril del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre la tarde de hoy. Una detención de la dictadura venezolana al presidente encargado Juan Guaidó amerita un claro rechazo y una acción multilateral muy firme para el restablecimiento del orden en Venezuela, según lo advirtió hoy el presidente de Colombia, Iván Duque, reaccionando así a la medida anunciada ayer por la Constituyente Comunal. Reino Unido y Alemania rechazaron las acciones de la ilegítima Constituyente y recordaron que su presidente ha sido sancionado por la Unión Europea. Por su parte, el senador Marco Rubio, senador republicano, advirtió a los militares venezolanos que temen la vigilancia cubana y rusa, y además no hacen nada, que el régimen de Maduro, según sus palabras, va a caer. Por cierto, hoy un grupo de senadores de los dos partidos más importantes de los Estados Unidos, republicano y demócrata, presentaron un proyecto para internacionalizar sanciones a Venezuela y reducir penas a funcionarios que reconozcan a un nuevo gobierno, además de ofrecer $400 millones más en ayuda a nuestro país. Estos legisladores presentaron la ley de ayuda de emergencia, ayuda a la democracia y desarrollo de Venezuela, más de 2 meses después que el presidente Donald Trump reconoció a Juan Guaidó como presidente legítimo de nuestro país. Varios datos en la tarde de hoy, según el último corte de arrestos durante protestas del Foro Penal venezolano, 81 personas han sido aprehendidas en todo el territorio nacional, producto de las manifestaciones por los servicios básicos. Una explosión en las tuberías del TUI 1 afecta la restitución del servicio de agua en Caracas, según lo informó la ministra de Aguas designada por Maduro, Evelyn Vázquez. Además, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, advirtió sobre la amenaza de Rusia e hizo un llamado a la unidad en la organización en vista de que la alianza será incluso más necesaria en el futuro. En nuestro país, el movimiento Soy Venezuela llamó a la Asamblea Nacional a invocar el artículo 187 de nuestra Constitución. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en línea telefónica a nuestro primer invitado. Se trata de Perkins Rocha. Él es abogado, profesor universitario, fue miembro del Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional. Además forma parte de Soy Venezuela. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, Alejandra, a tu orden. Un gusto conversar con usted. Iniciaría conversación a partir de este llamado que han hecho ustedes el día de hoy a la Asamblea Nacional. No es la primera vez, porque ya la fracción 16 de julio ha promovido la iniciativa en varias oportunidades. ¿Qué puede decirnos? Sí, la fracción 16 de julio le ha solicitado a la directiva incluya en la agenda tomar en consideración la solicitud de autorización del empleo de una misión militar extranjera en territorio venezolano para paliar la crisis humanitaria que existe en Venezuela. Y así mismo lo hizo el 12 de febrero ante los actores políticos venezolanos y a la sociedad civil, la plataforma ciudadana Soy Venezuela. Lo que se trata es, en definitiva, de solicitar, inquirir a la Asamblea Nacional proceda a autorizar al presidente encargado, al presidente de la República, legítimo y temporal, Juan Guaidó, autorizarlo a que logre internacionalmente una coalición internacional que pueda, en primer lugar, prestar ayuda humanitaria y hacer un acompañamiento militar a la efectiva entrega de esa ayuda humanitaria
compuesta de alimentos y medicinas, y en segundo lugar, no menos importante, ayudarnos a liberarnos del régimen que nos oprime. Eso en concreto es lo que se ha solicitado, uniendo dos principios o dos postulados. Un postulado de la justicia universal, del derecho universal, que es la cláusula de responsabilidad para proteger, reconocida por las Naciones Unidas en el año 2005, para atacar problemas de genocidio, de delitos de lesa humanidad, y otra que es el artículo 187, numeral 11, que es un artículo, una disposición constitucional que permite la viabilidad de esta autorización parlamentaria. Es el Parlamento que en el nombre de los venezolanos solicitaría la creación en suelo patrio de esta misión militar extranjera con estos fines. Ahora, doctor Rocha, sobre este tema, el presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, ha dicho que sí, que efectivamente se va a abrir el debate en el Parlamento Nacional, pero es necesario crear las capacidades, es decir, contar con el apoyo de una nación o varias que estén dispuestas a, expresar su respaldo a una iniciativa de esta naturaleza. Quisiera su comentario al respecto. Bueno, nadie discute eso. Efectivamente, una vez autorizado, una vez habilitado constitucionalmente el señor presidente Guaidó, él queda libre de establecer el cómo, cuándo y con quién. Pero lo que queda muy claro constitucionalmente es que él no podría hacerlo si no está habilitado por el pueblo venezolano. Y en Venezuela, nuestra democracia, nuestro sistema democrático y republicano dice que los ciudadanos nos representamos y nos hacemos representar a través de nuestro Parlamento. De tal manera que no existiendo en ninguna autoridad pública, salvo la Asamblea Nacional, restos de soberanía, los ciudadanos que somos los soberanos, le pedimos a nuestro último órgano autónomo autorice al presidente de la República a que él lleve a cabo esa tarea fundamental de lograr la coalición internacional. Es él el que la va a lograr, es él el que tiene que concertarlo, bien afuera o bien adentro de nuestro territorio, pero somos nosotros, los venezolanos, los que podemos autorizarlo. No tendría sentido que él hiciera esas gestiones sin la previa autorización del pueblo venezolano. De lo que se trata es saber, y como creemos efectivamente, los venezolanos estamos legitimando a nuestro presidente Guaidó y lo estamos habilitando para esta tarea republicana de tan trascendental importancia como es, en primer lugar, lograr una coalición militar en suelo venezolano de militares extranjeros para ayudarnos y, en segundo lugar, para liberarnos del régimen político. Sin esa autorización, la gestión que haga el señor Guaidó perdería cualquier eficacia. Yo lo veo al revés. Debe estar habilitado. ¿Cuándo lo hace? No sabemos cuándo lo va a hacer. Lo va a hacer, lo va a lograr, lo va a conciliar. Yo creo que lo que ocurrió el 23 de febrero, cuando en las fronteras venezolanas, tanto de Colombia como de Brasil, presenciamos una especie de estampida violenta de grupos paramilitares en contra de civiles desarmados, esa experiencia no puede volverse a repetir. Esto no es un problema de resistencia civil, esto es un problema militar. Y el señor Guaidó no cuenta, lamentablemente, todavía con el respaldo militar de las Fuerzas Armadas Nacionales. En consideración a eso, debemos habilitarlo constitucionalmente para que él logre una coalición militar extranjera que pueda hacer efectiva el acompañamiento de esa ayuda humanitaria y la liberación de los venezolanos del régimen que lo oprime. Doctor Rocha, quiero aprovechar este contacto para conocer su opinión acerca de lo que ocurrió el día de ayer. Compartíamos con los amigos oyentes algunas de las reacciones. De hecho, tenemos declaración del presidente de Colombia, Iván Duque, rechazando esta medida, esta decisión desde la constituyente comunal, según la cual ellos habilitan al Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela para procesar al presidente encargado pasando por encima de la Constitución y nuestras leyes. Vamos a escuchar al presidente de Colombia. Yo quisiera su comentario. Colombia rechaza cualquier intento de captura de Juan Guaidó. Una captura de Juan Guaidó sería un grave quebrantamiento del orden, de un orden que además ha sido reconocido por muchos países.
No solamente es el Grupo de Lima, sino muchos países del mundo que ya han reconocido a Juan Guaidó como presidente interino y a la Asamblea Nacional. Y consideramos que una detención de la dictadura, una persecución criminal a él, amerita un claro rechazo y una acción multilateral muy firme para el restablecimiento del orden en Venezuela. Doctor Rocha, su comentario. Bueno, en orden a lo que dice el presidente Duque de Colombia, para mí no existe la Asamblea Nacional Constituyente, es inexistente, es falaz, es un grupo de personas que pretenden hacerse sentir autoridad. Es una montonera de hechos con pretensiones de legalidad. Repito, la Asamblea Nacional Constituyente del señor Maduro es una montonera de hechos que pretende de alguna manera llenarse de un barniz de legalidad que no posee. En consecuencia, la reacción que tuvo el presidente Guaidó es absolutamente pertinente. Ignorar nada que provenga de ese recinto, ni tampoco nada que provenga del tribunal de Michael Moreno. Ese tribunal quedó desconstituido el mismo día en que la Asamblea Nacional, mi Asamblea Nacional, la Asamblea de todos los venezolanos, inclusive de los chavistas, decidió remover a 13 magistrados express por 13 magistrados titulares después de un proceso largo de postulaciones y designaciones de magistrados. En consecuencia, quedamos sin la cabeza de ese poder judicial. No puede emanar de ahí nada que sea comparable a los estándares internacionales para decir que es una sentencia. De ese órgano o de lo que antes fue el Tribunal Supremo de Justicia no emana sino no se evacúa, sino consultas o opiniones políticas partidistas. Eso no es una sentencia. En consecuencia, el señor Guaidó hace muy bien en ignorarlo completamente. Quizás no es una sentencia, doctor Rocha, pero es una declaración de intenciones. Yo quisiera su comentario, porque la Constitución, aunque no se cumple, es absolutamente clara con relación a las responsabilidades penales de aquellos que, entre otras cosas, violen la inmunidad parlamentaria de nuestro país, una situación que se ha repetido en varias ocasiones, todo hay que decirlo, como el caso del diputado Juan Requesén, que aparentemente hoy fue trasladado a tribunales. Quisiera su reacción con relación a este tema, porque aunque no exista justicia hoy día, probablemente mañana estos funcionarios tendrán que responder. Lo escuchamos. Por supuesto, en primer lugar no son funcionarios, María Alejandra, permíteme corregir, son personas que usurpan una autoridad. No son funcionarios, son personas que perdieron su capacidad, su cualidad de tal, desde el mismo momento en que forman parte de órganos fraudulentos. Uno, porque quedó desconstituido, el Tribunal Supremo de Justicia de Michael Moreno, y el otro, porque no sabemos quién lo designó en todo caso el señor Nicolás Maduro. Están usurpando los cargos y están cometiendo algo muy grave, que es un delito de traición a la patria, porque están cambiando la forma jurídica que se ha dado a la nación, están trastocando algo tan sagrado en cualquier país que se repute como republicano, que es la inmunidad parlamentaria, un privilegio del cual gozan todos los diputados en cualquier país democrático, de emitir opiniones. Y además lo que hizo el señor Juan Guaidó como presidente del Parlamento fue interpretar el artículo 233 de la Constitución, que le permite a él ocupar un vacío constitucional que se crea cuando no existe un presidente electo, porque lo que ocurrió el 20 de mayo tampoco cubre ningún estándar internacional para calificarlo como acto electoral. El 10 de enero amanecimos sin presidente electo. En consecuencia, no podía hacer otra cosa el señor Juan Guaidó, sino asumir el cargo que asumió el juramento el 23 de enero, pero el 10 de enero él amaneció sin necesidad de juramento como el presidente encargado de la República por ser él el diputado presidente del Parlamento. Ellos están cometiendo cada día más irregularidades y violaciones a la forma jurídica que se ha dado la nación, la forma republicana. Y de esto hay que denunciarlo y no cansarnos, aunque parezcamos un disco rayado. Todo esto está conduciendo simplemente a un expediente del cual no podrán zafarse nunca, porque nunca prescriben los delitos de lesa humanidad.
Sobre este tema quería preguntarle, doctor, antes de hacer la pausa para ir a publicidad, porque veíamos a este grupo, esta constituyente comunal o congreso del PSUV, como usted quiera denominarlo, pedir el paredón para el presidente encargado Juan Guaidó, una imagen que le dio la vuelta al mundo y ocurrió en momentos en los cuales la conferencia episcopal denuncia que en Venezuela ciertamente se cometen delitos de lesa humanidad. También quisiera su reacción al respecto, lo escuchamos. Sí, las exclamaciones internas que hace la Asamblea Nacional Constituyente son realmente cada vez peores, cada vez va subiendo el nivel de lo absurdo y llega ya a rayar en algo absolutamente, digamos, dantesco, ¿no? Ellos critican a quienes estamos tratando de restablecer el orden constitucional gracias a un instrumento que se dictó, que es el Estatuto de la Transición, que habla de 3 etapas, pero nada dicen de los paramilitares que están azotando las ciudades venezolanas. En esta, digamos, situación de oscurantismo que está recubriendo a todas las ciudades de Venezuela, ocurre un fenómeno terrible, sobre todo en el interior de la República, después que ocurren los apagones a partir de las 4, 3 de la tarde, y pasan 12, 14 horas, 20, 22, 24, y en el Zulia incluso hasta 60, 90 horas. Bueno, las ciudades son tomadas por los grupos paramilitares que han sido de alguna manera confeccionados perfectamente bajo el amparo del régimen. Y bueno, el colmo ha sido que el señor Maduro los ha llamado a ellos grupos de paz, grupos de paz para que vayan monitoreando y tutoreando toda la administración de la energía eléctrica. De eso nada dice la Asamblea Nacional espuria del señor Delgado Cabello. A eso nada se refieren ellos. Simplemente están utilizando unos instrumentos espurios para tratar de dividir y de alguna forma desviar nuestra atención hacia unos problemas de carácter político constitucional que no es el meollo del asunto. Para nosotros está resuelto. No existe Asamblea Nacional Constituyente. Lo que existe es hambre, miseria, enfermedades y ahora oscuridad. Y esos son los problemas en los que tenemos que buscarlos, y a eso confiamos en que el señor Juan Guaidó se dedique. ¿Y cómo dedicarse a eso? Le hemos pedido hoy, le hemos dado un instrumento constitucional que perfectamente puede concatenarlo con un principio de derecho internacional público universal, que es el principio de responsabilidad, el principio de protección moral que tiene todos los estados, todas las comunidades democráticas, de asistir, de auxiliar a las poblaciones que están siendo víctimas de estos daños, de estas enfermedades, de estos abandonos públicos. Queremos que el señor Guaidó haga eso, asuma, le pida al Parlamento o reciba del Parlamento la autorización para que él gestione la conformación de una coalición militar extranjera que nos acompañe en la entrega efectiva de alimentos y de medicina, y se dedique a la segunda etapa más importante que tenemos ahorita, que es la liberación del pueblo venezolano del yugo del régimen que nos oprime. De eso se trata, es hacer ese planteamiento. Lo demás es realmente absurdo ponernos a discutir. La trascendencia de una decisión que de fuerza ellos pueden materializar, ciertamente nos colocaría en el mismo nivel que nos ha colocado, por ejemplo, con la aprehensión del señor Roberto Marrero, o con la aprehensión de otros líderes recientemente. Probablemente eso ocurra, pero eso acrecentará el expediente penal que en la Corte Penal Internacional está caminando un curso que efectivamente tarda, pero que seguramente veremos en la medida en que el pueblo venezolano entienda cuáles son sus problemas fundamentales. Gracias, doctor Pekín Rocha, por atendernos, acompañarnos, abogado, profesor universitario, forma parte de Soy Venezuela. Claro, es importante explicarlo para aquellos que todavía no se enteran de que acciones como las de ayer están ubicadas absolutamente al margen de la Constitución, y por eso el estupor y la reacción, entre otras cosas, de la comunidad internacional en torno a lo que está ocurriendo en nuestro país. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines.
El CIB, a lo largo de sus 157 años de existencia, siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Quiero invitarte al restaurante Tavo La Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @Tavo La Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y ayer veíamos estas imágenes de venezolanos desesperados cruzando el puente internacional Simón Bolívar, incluso pasando por encima de los containers que Nicolás Maduro y su equipo ordenó colocar allí. Las imágenes fueron francamente impactantes. También le dieron la vuelta al mundo. Bueno, parte de la ignominia, les diría yo, que nos ha tocado vivir. Hoy el director de Migración Colombia, Cristian Kruger, estuvo en Valledupar, justamente en uno de los sitios que les ha tocado gestionar esta situación de la migración, y él decía lo siguiente. De esto vamos a hablar con nuestra siguiente invitada. Él decía: no somos responsables de la situación de Venezuela, pero sí de las acciones que tomemos para ayudar a esta población que ha tenido que abandonarlo todo, no por gusto, sino por la necesidad. Justamente tenemos la declaración que le ofrecía ayer, responsabilizando a Nicolás Maduro y a quienes lo acompañan de lo que pueda ocurrir con los ciudadanos que en medio de la desesperación, porque necesitan comprar alimentos y medicinas, bueno, han decidido cruzar por los puentes, incluso arriesgando su integridad física por encima de los contenedores que del lado venezolano ordenaron colocar allí. Vamos a escucharlo y continuamos. Como consecuencia de la creciente del río Táchira, río limítrofe entre Colombia y Venezuela, en el departamento de Norte de Santander, y por la necesidad que tiene la población de Venezuela de venir a Colombia a comprar productos, medicamentos, bienes de la canasta básica familiar que no consiguen en su país, estas personas vieron la única posibilidad de llegar a nuestro país por el puente Simón Bolívar. Recordemos que este puente Simón Bolívar tiene containers, obstáculos físicos que implementó el usurpador Maduro, impidiendo la movilidad de estas personas. Quiero responsabilizar al usurpador Maduro de cualquier situación que se pueda presentar por la estabilidad del puente, y adicionalmente para aquellos hermanos venezolanos y colombianos que se vean en la obligación, en la necesidad de pasar por el río Táchira, poniendo en riesgo la vida de ellos y de sus familias.
Declaraciones las ofrecía el director de Migración Colombia el día de ayer, Christian Kruger, advirtiendo acerca del peligro que esto representa, al que se exponen los ciudadanos que en medio de la desesperación deciden cruzar incluso por encima de estos contenedores. Ojalá reine la sensatez y alguien decida retirarlos para que la gente cruce con absoluta normalidad, para finalmente acceder a insumos que no hay en nuestro país. Lorena Ray recibe nuestra llamada, periodista desde el estado Táchira. Lorena, 1.000.000 de gracias por atendernos, como siempre, buenas tardes. María Alejandra, buenas tardes. Saludos de una San Cristóbal con 32 grados de temperatura y sin energía eléctrica para variar. Caray, tenemos suerte con esta comunicación. Mucho interés, Lorena, de conocer los detalles acerca de lo que pasó ayer, las imágenes que hemos visto, que preocupan y mucho, de ciudadanos de todas las edades cruzando en medio de la desesperación por el puente internacional Simón Bolívar de Venezuela a Colombia, pasando incluso por encima de los contenedores que Nicolás Maduro y su equipo ordenaron colocar allí. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Recordar que desde los eventos de febrero de este mismo año, a propósito del 23 de febrero, y cuando se tenía previsto el ingreso de la ayuda humanitaria, fue ese mismo día, el 24, cerraron las fronteras, estos días colocaron el puente, el de febrero, pero ese es un puente por el que no pasa la gente, ese puente nunca se inauguró. En el caso pues de los más comunes, el de Ureña, que es el de Santander, y el Simón Bolívar, que es el de San Antonio de Táchira. Pues bueno, allí estos objetos contundentes, luego los reforzaron con arena, pero que hay que recordar la realidad histórica de los pacientes, de los enfermos, de los niños que estudian en Cúcuta o viceversa, y por eso el gobierno el gobierno venezolano dijo que iba a implementar un corredor humanitario donde iban a pasar estudiantes y personas enfermas y de la tercera edad. Lo cierto del caso es que pues, no todos son de la tercera edad, no todos tienen recibos médicos y necesitan ir a Colombia a comprar sobre todo comida. La noche anterior, es decir, antenoche, llovió bastante fuerte en el estado Táchira, bastante fuerte. Y esto hizo que el río Táchira, que es el que está debajo del puente, un río que yo también atravesé por Socha para regresar al país. Sí, tenemos allí problemas con la comunicación. No hay electricidad en el estado Táchira. Estamos aquí tratando de establecer esta conexión en contravía de lo que ocurre en todo el país. La crisis de los servicios públicos, electricidad, agua potable y telefonía básica y celular. Lorena, no sé si me escuchas todavía. Si vamos a tratar de restablecer el contacto, se cayó la llamada. Bueno, es una odisea comunicarse en cualquier parte del país y tratamos de conocer de primera persona lo que está ocurriendo en Táchira, una región, por cierto, que ha vivido toda clase de vicisitudes, incluyendo las graves fallas en el servicio eléctrico, que una situación que se ha agravado producto de los últimos apagones. Nos decía Lorena que ahora mismo no hay luz en el estado Táchira, pero este cierre, estos obstáculos colocados en los puentes internacionales han provocado una situación incluso de alta peligrosidad. Veíamos imágenes a través de medios de comunicación como Caracol, RCN, a través de sus redes sociales, de gente desmayada sencillamente por el volumen de ciudadanos que se vieron en la obligación de superar, imagínense ustedes, un contenedor. Y esto, hablamos de ciudadanos de todas las edades. Por eso la advertencia que hacía el director de Migración Colombia, Christian Kruger, acerca de la seguridad y el riesgo que están corriendo estos ciudadanos que necesitan comprar alimentos y medicinas que no se consiguen en el país, pero sí del lado colombiano. Vamos a tratar de restablecer el contacto. Si no hay ningún problema. Vamos a hacer seguimiento a esta situación, como ustedes comprenderán, porque viene a agravar la crisis humanitaria que ya afecta duramente a nuestro país. Comentar antes de hacer la pausa para la publicidad 2 informaciones que tienen que ver con aliados de Nicolás Maduro. Venezuela tiene un mes para realizar un pago de deuda a Rusia sin multas por el retraso. Esto lo publica la agencia
estatal Sputnik. Venezuela tiene un mes para realizar un pago de su deuda a Rusia para evitar multas por la demora. Esto lo comunicó el ministro de Finanzas ruso, Anton Silvanov. Es que sencillamente no esperan los rusos para cobrar, pase lo que pase, haya o no emergencia en nuestro país, todavía no, pero hay un periodo en el que puede pagar sin consecuencias financieras. Esto es un mes, lo respondió el ministro ruso a la pregunta sobre estas acreencias, y el gobierno chino desmintió haber enviado un contingente militar a Venezuela. Esta información también trascendió el día de ayer. Hace pocos días, Fuerzas Armadas rusas se desplegaron en Venezuela, al parecer para instalar un centro de entrenamiento, y trascendió que China había hecho lo propio. El gobierno chino negó este miércoles que soldados de su país se encuentren en Venezuela para entregar ayuda humanitaria y suministros militares a las fuerzas gubernamentales de Venezuela. Puedo asegurar que todas las informaciones relacionadas con la presencia de soldados son completamente falsas. Esto lo dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Yen Chuan. A esta hora hacemos una pausa, regreso, venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si buscas caucho para los vehículos de tu empresa, sean camiones, buses, camionetas o carros, llama a Cauchera Fran Luis al 0212-481-1752, 0416-607-6406 y 0412-815-6712. Para mayor información, visita @Cauchera Fran Luis en Twitter, Instagram o Facebook, o escribe al correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos los trasplantes y la solución Aquatela. En 1810, el famoso doctor Victor Frankenstein, de la novela de Mary Shelley, construiría a su criatura a partir de fragmentos de cadáveres, a través de un procedimiento que era solo dominio de la ciencia ficción, pero que hoy, hecho realidad, ha alargado la vida de muchas personas, hasta edades insospechadas por la misma autora de la novela hace 2 siglos. En los últimos 70 años, los avances de la medicina nos han permitido reemplazar órganos deteriorados con órganos sanos obtenidos de personas recién fallecidas. Riñones, pulmones, corazones, intestinos y hasta extremidades. Sin embargo, una de las dificultades asociadas a este procedimiento es cómo conservar los órganos removidos de los cadáveres hasta el momento de su implantación en el paciente, sin que pierdan su capacidad de funcionar. Hacia 1970, el doctor Harry Aquatela, profesor de la Universidad Central de Venezuela, junto al doctor Guillermo Weidenbury, del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas IBIC, desarrolló una solución para preservar los riñones para trasplantes renales.
Esta solución, conocida como la solución Aquatela, era rica en potasio a diferencia de las soluciones ricas en sodio que se venían utilizando antes. Esta solución permitía una mejor preservación de las células renales y por ende de la función renal. La solución Aquatela se utilizó hasta el año 2011 y se hicieron 4.794 trasplantes exitosos de riñón con el uso de la misma. Sin lugar a dudas, la solución Aquatela de los doctores Aquatela y Wattenbury tiene un puesto importante en la historia de los trasplantes renales en Venezuela. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dicho, hoy la comunidad internacional ha reaccionado rechazando estas medidas anunciadas desde la constituyente comunal. Escuchaban ustedes más temprano al presidente de Colombia, por ejemplo, advirtiendo sobre la necesidad de una acción multilateral muy firme para restablecer el orden en Venezuela, sobre todo ante una posible detención del presidente encargado Juan Guaidó. Reino Unido y Alemania hicieron lo propio. Para conversar acerca de este tema y cuál es la estrategia del Parlamento, saludamos en la línea telefónica a la diputada Manuela Bolívar, diputada de Voluntad Popular por Miranda. La vimos ayer durante el pronunciamiento del presidente Juan Guaidó en horas de la noche en Santa Fe. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Gracias a ti, María Alejandra. Siempre la orden aquí. Y bueno, en contacto. Un gusto conversar con usted. Le pediría una reacción inicial acerca de los acontecimientos de ayer y saber cuál es la estrategia del Parlamento ante una posible detención o estas amenazas proferidas contra el presidente encargado Juan Guaidó. La escuchamos. Bueno, sin lugar a dudas, primero hay que decir que no hay ningún tipo de legalidad. O sea, es decir, como tú bien lo decías, la Asamblea Nacional Comunal, que no es constitucional, que no es reconocida ni por los venezolanos ni por el mundo, que dictamina algo que no existe. O sea, y esto es importante saberlo. O sea, esto es un dictamen que no existe, y no existe porque no es jurídico, porque no hay una institucionalidad democrática. Ante eso, sin lugar a duda, esta amenaza es la amenaza que además se ha tenido desde el día 1, ¿sabes? Desde que el día en que Juan no solo se juramenta como presidente, sino que se juramentó como presidente de la Asamblea Nacional. Sabemos sin lugar a duda a qué nos enfrentamos, porque hay que decir que hoy la dictadura asume estas riendas, porque es lo único que tiene. O sea, no hay apoyo popular, no hay apoyo internacional, y hoy lo que pareciera es que se atrincheran por el poder, digamos, por pocos que sostienen hoy, digamos, toda esta senda de violencia que parecieran que impulsan y que colocan a los venezolanos, digamos, en momentos bien críticos. Entonces, ante esto no queda más que movilizarse. Ante esto queda más que, digamos, mantener la cohesión política. Aquí hay que decir que no solo se trata de Juan Guaidó, es la cohesión de la Asamblea Nacional. O sea, y aquí en ese sentido es el respaldo de cada diputado. Aquí también en la misma línea es la movilización de la gente, como lo decía ayer Juan. Hoy más que nunca hay que moverse por el agua, por la luz, por lo que fuera, porque hoy lo que nos dejó claro el apagón es que con esta gente es inviable la vida. O sea, y a quien lo tenía en duda, pues bueno, cuando tienes más de 2 semanas, más de un mes sin agua, sin luz y lo que estamos viviendo hoy los venezolanos, que es la peor muestra de la emergencia humanitaria compleja, es lo que hoy refleja, digamos, el modelo que hoy lidera Nicolás Maduro.
Diputada, ¿cuál es la estrategia desde el Parlamento? Insisto con esto, si se llegan a materializar las amenazas, y se lo pregunto porque la verdad es que el presidente interino, digamos la ruta que se ha fijado y se ha propuesto, ha devuelto la esperanza al país y a la comunidad internacional frente a la posibilidad de un cambio real en Venezuela. ¿Cuál es esa hoja de ruta que han trazado en caso de que estas amenazas se concreten? La escuchamos. Mira, aquí es importante recordar que nosotros estamos peleando contra un sistema totalitario y que los sistemas totalitarios se rompen en la medida en que haya presión. La presión es adentro y la presión es afuera. Y en ese sentido, por eso es que el mandato es movernos, es protestar, es articularnos, es organizarnos, porque al final se trata de que los que hoy obedecen desobedezcan. Y no son solo los militares, son las organizaciones de todo tipo que hoy sostienen al poder de hoy del régimen. Entonces, ante ese sentido, la presión interna es necesaria y es indispensable. Y por eso ayer el presidente lo decía. Luego, por otro lado, la cohesión política. O sea, aquí no estamos hablando de que solo es Juan Guaidó, que es Voluntad Popular, es la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional hoy, mira, María Alejandra, nosotros estamos todo el tiempo bajo ataques. O sea, hace unos días, de hecho, nos quitaron la luz, incluso de la planta, para que no pudiéramos sesionar, para que no se pudiera intervenir. Aquí nos colocan colectivos afuera. O sea, es decir, aquí el tratar de no funcionar, de no movernos. ¿Y qué hacemos? Lo contrario, seguimos adelante. Hoy el presidente Guaidó tuvo una agenda full de actividades. Estuvimos incluso nosotros en Valencia entregando unas donaciones de fórmula a la Fundación Mavid. O sea, es mantenernos activos y mantener haciéndonos, porque ellos en el fondo hacen esto para que nos paralicemos, para que nada de lo que estamos haciendo siga ocurriendo. Y es importante que quien me escucha cada vez tenga más claro que todo esto también lo hacen para quebrar lo que tú bien decías, la esperanza. ¿Y la esperanza por qué? Porque al final, quien no tiene esperanza no se mueve. Quien no tiene esperanza tira la toalla. Y en ese sentido, sí, es verdad, nadie hoy puede decir que esto se acaba el lunes a las 3 de la tarde. O sea, nadie lo puede decir porque es un sistema totalitario hasta que se quiebra. Ahora, lo que sí es que estamos presionando, lo que sí es que hoy hay fisura, lo que sí es que hoy, por ejemplo, solo cuentan con los colectivos y que lo que hay es más silencio que pronunciamiento. Entonces, algo está sucediendo. Entonces, en ese sentido, la cohesión de la sociedad, la cohesión política, la institucionalidad, evidentemente un mundo que hoy respalda el llamado de la democracia que hoy tenemos los venezolanos, a que exista democracia, que el derecho que tenemos para vivir en democracia, eso no valga de nada, pero reitero, o sea, nada va a pasar si nosotros, o sea, no debemos permitirnos que nos paralicen, no debemos permitirnos que esto obstaculice, sino todo por el contrario, el foco, la mente, la esperanza, o sea, y en la acción, porque estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Varias inquietudes, diputada. Usted habla de la cohesión política. Hoy Soy Venezuela y concretamente María Corina Machado de 20 Venezuela decían activar el artículo 187 es la mejor protección de Guaidó. ¿Qué responde usted ante esta iniciativa que todavía no ha sido oficialmente debatida en el Parlamento Nacional? La escuchamos. Todos los actores de este país saben que todas las opciones están sobre la mesa. Hay unas cosas que no se trata de, ¿cómo se llama? Que no son que son asuntos de Estado y que están siendo tratadas como asuntos de Estado. Ahora bien, reiteramos, todas las opciones están sobre la mesa. Ahora, reitero, o sea, creo que hoy no es un momento para que declaremos como isla. O sea, yo creo que este es un momento que articulemos, que organicemos a la gente. Y en ese sentido invitamos a todos los actores democráticos en la lucha democrática que hay que organizarse y hay que digamos, cohesionarse. Porque es verdad, podemos tener diferencias, pero en ese sentido, como bien lo dijo el presidente, todas las cartas están sobre la mesa. Todo está, pero esto se trata de tiempos de capacidades y hay que construir esa capacidad. Y hay capacidades que, por ejemplo, dependen de nosotros, como las protestas, como la movilización interna, como el pujar a la gente, como el generar, digamos, los mensajes necesarios para que haya un quiebre de desobediencia. Esas son cosas que dependen y hay otras cosas que requieren de aliados y que requieren de acciones y decisiones de los aliados. Entonces, en ese sentido, el llamamiento es que esto no es una batalla para la opinión pública de quién gana más retweets o quién es más popular. Esto es un tema de Estado y en ese sentido necesitamos más bien la coalición para sostener y movernos hacia el estado de transición. Ahora, ¿no existe comunicación con este tipo de organizaciones? ¿Existe un cortocircuito? ¿Qué puede compartir con nosotros? Todos nos vemos el martes en la asamblea, todos nos vemos en los martes en la asamblea y todo el tiempo discutimos y todo el tiempo se habla.
Ahora, esto no se trata, te reitero, María Alejandra, a mí sería muy fácil decir lo que la gente quiere escuchar. Ahora, esto no se trata de lo que queremos escuchar, es lo que podemos hacer. O sea, lo que se puede hacer. Hay cosas que dependen de nosotros, ciertamente. Dependen de lo que hagamos, de lo que construyamos, el músculo que tenemos, de cómo nos organicemos, de la credibilidad, pero hay cosas que se tratan a nivel de Estado, que no es a través de un programa de radio, que no es a través de Twitter, que no es a través de las redes sociales, porque son seguridad de Estado. Entonces, en ese sentido, reiteramos, o sea, creo que hay que tener la confianza en el presidente, que hoy se las está jugando todo. O sea, hoy como todos los venezolanos, él también se está jugando. Además, bueno, evidentemente lo que ya se puso, que es el tema de ser detenido o ser aún más agudamente perseguido. Entonces, en ese sentido, mira, tenemos el foco en el plan. ¿Cuál es el plan? Se hace la usurpación, un gobierno de transición y elecciones libres. O algo peor, ayer pedían llevarlo al paredón, por ejemplo. Bueno, y en el fondo aquí hay que recordar, mira, Albán. ¿Qué sucedió con Albán? ¿Qué sucedió con Fernando Albán? Entonces, aquí han habido asesinatos políticos por parte de organismos del régimen. Entonces, aquí nos las estamos jugando en todos los sentidos. Hay la responsabilidad, hay la conciencia no solo de la tarea que tenemos, sino también de que al final el país estamos viendo momentos críticos. Y es lo que digo, al final no se trata solo del momento político que tenemos, que lo es, que es la importancia y por eso la organización, sino también que hoy la implosión que hay es producto del mismo modelo que nos trajo hasta aquí, que lo encabeza sin lugar a dudas Nicolás Maduro. Ahora, ¿quién duda? Por ejemplo, el funcionario del MINSI que graba este programa, que llega a su casa y no tiene luz y no tiene agua, bueno, entonces póngase a pensar porque usted tiene que seguirle dando sostenimiento al régimen. Aquí tenemos que lograr la desobediencia del obediente. No se trata solo de organizar las personas que hoy enarbolamos la lucha democrática, sino quebrar el sistema. ¿Y cómo lo quebramos? Con el cambio hoy de quienes hoy lo sostienen. Y eso va desde las Fuerzas Armadas, y eso va desde el funcionario del MINSI que graba tu programa, eso va desde el de Conatel que te persigue como emisora. Entonces, ante eso, reiteramos, todos somos parte, y hoy hay una gran muestra de la implosión, de la incapacidad, de la corrupción, y es que no hay luz y no hay agua. Es primera vez en este país, de verdad, o sea, digo primera vez en términos de que hoy, por ejemplo, todas las ciudades colapsadas por colas de gente con bidones buscando agua porque no hay agua ni en los barrios ni en las urbanizaciones. Y eso no es producto de que vinieron los marcianos ni de las sanciones gringas, eso es producto de Nicolás Maduro y de una profunda corrupción y descuido que tuvieron sobre los sistemas eléctricos e hidráulicos. Diputada, dos inquietudes. ¿Quién asumiría la presidencia encargada si le ocurre algo al presidente Juan Guaidó? Él hablaba de un posible golpe de Estado, si deciden accionar contra él. Quisiera su comentario. Y por otra parte, ¿qué está planteado el sábado? Porque se ha hablado de una gran manifestación a nivel nacional. La escuchamos. Bueno, en efecto, o sea, y reitero que yo creo que hoy en las próximas horas hay que tener muchísimo seguimiento a las redes del presidente, muchísimo seguimiento a las redes de la Asamblea Nacional para saber no solo de información, sino también de los próximos pasos. Esto es un momento, estamos viviendo momentos complejos, estamos viviendo momentos dolorosos, pero que requieren más que todo el engranaje y la participación en conjunto de todos. Entonces, ante eso, reitero a quien me escucha que tenemos que ser disciplinados en no comer cuentos de quienes no tienen la validez. Vayan directamente a las cuentas del presidente y estemos dándole adecuado seguimiento. Ante eso, la movilización del sábado es importante. En las próximas horas se darán líneas más concretas sobre de qué se trata. Y por último, o sea, yo creo que aquí no solo Guaidó se las juega todas, nos las jugamos todos nos estamos jugando el porvenir de este país. Este país está vuelto, trizas, y en términos de qué, en términos de servicios, en términos de seguridad, pero ahora estamos convencidos de que tenemos las capacidades y vamos a contar con los apoyos para restituir. Estados Unidos hace poco decía, mira, es que cambia el régimen a la democracia y vamos a contar con apoyo económico para poder llevar y sobrellevar la emergencia humanitaria compleja. El escenario cambiaría si cambiáramos hacia un Estado democrático. Es por ello que hago nuevamente el llamado a quienes sostienen al régimen, que son tan corresponsables como Maduro, pero que tienen el momento de la conciencia, que vean su nevera, que vean a sus hijos, que vean, lo que hoy está ocurriendo, que independientemente que tengas una planta y seas enchufado, o sea, hoy la verdad es que Venezuela es inviable y hay una oportunidad, y en ese sentido es el cese de la usurpación, el gobierno de transición y en unas elecciones libres. Diputada Manuela Bolívar, gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos. Diputada de Voluntad Popular por el Estado Miranda. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más.
Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CEIBE a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Nelson Mandela. Los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad de su pueblo. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Cierro con un mensaje y con información. Veedores por Educación, así se identifica en Twitter, me dice: en la organización Los Naranjos de Guarenas pasamos 15 días sin agua, nos envían un chorrito por 6 horas que no alcanza para llenarlos todos ni para toda la organización, y vuelven a pasar 15 días o más. Recordar que hubo una explosión en la tubería del Tuy 1 que afecta la restitución del agua potable en Caracas. Esta información la dio Evelyn Vázquez, ministra de Aguas designada por Maduro, y aparentemente la razón tiene que ver con la sobretensión al fluctuar y volver de forma tan agresiva la energía eléctrica. Es responsabilidad de quienes están manejando el sistema, sin duda alguna. Nos despedimos. Lo hacemos en nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Oriana Urbina y Gladys Mejías, en los controles de Eduardo Llanes, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.